Buenos días, estudiantes. Con esto continuamos con la clase número 4. Esta clase hace alusión a teoremas de superposición, también de proporcionalidad, y el tema principal vendría siendo el cómo trabajamos con sistemas lineales e invariantes en el tiempo. En clase habíamos relacionado cómo un circuito electrónico lo podemos ver con una ecuación matemática, ¿cierto? Cómo lo podemos representar con un modelo matemático. Aquí podemos observar que tenemos unas variables de entrada, unas variables de salida, y básicamente está haciendo alusión a la linealidad, ¿cierto? Es decir, que si yo hago alguna variante en estas componentes de entrada, pues puedo fácilmente poder predecir esas salidas. Bien, es así como se puede estar entendiendo o monitoreando estos sistemas. Para ello deben cumplir con dos propósitos: uno, la superposición, y dos, la proporcionalidad. Cuando hablamos de superposición, estamos hablando de un efecto que es causado por una o más fuentes de poder, ¿cierto? O power supply, como lo conocemos, en cada uno de los elementos de forma independiente. Esto quiere decir que si yo analizo un componente individualmente, al final la sumatoria me debería dar exactamente el mismo efecto que tienen todos estos componentes dentro del sistema. En este caso, y para este ejemplo en particular, vamos a utilizar dos fuentes o dos power supply, tres resistencias, formando, como quien dice, dos mallas. Bien, ese es el análisis que vamos a hacer a continuación. Bien, ahora para este análisis lo que debemos hacer es trabajar cada elemento por separado. Primero voy a cambiar el color de este escritor o de este bolígrafo virtual y vamos a hacer el primer análisis. Para ello es como si yo cortocircuitara uno de los power supply, como se hizo en el laboratorio, y hacemos el análisis para este circuito, es decir, que esto ya no existe. Una vez que hacemos esa suposición, ¿cierto?, empezamos entonces a analizar el circuito. ¿Qué quiere decir? Que el circuito resultante, lo voy a hacer a este costado, terminará estando regido por una resistencia, esta misma de acá, a la cual no le hemos hecho absolutamente nada, de 2 kilo ohms, y una resistencia acá equivalente, ¿cierto? Esta resistencia equivalente es el paralelo entre R2 y R3. Observemos lo siguiente: al hacer un cortocircuito, automáticamente este nodo es este mismo nodo, así que dos resistencias que están compartiendo dos nodos están en paralelo. Por eso hacemos esta asunción. Este power supply sigue siendo el de 10 voltios. Muy bien, pues vamos a resolverlo. Aquí vamos a tener una corriente, vamos a llamarla como I1. Esta corriente I1 la podemos calcular por simple ley de Ohm, ¿cierto? 10 voltios, que es el power supply, sobre la resistencia que tiene este circuito. En este caso tendríamos 2 kilo ohms más el paralelo de R2 con R3. Dos resistencias que tienen el mismo valor y saco el paralelo entre ellas, termina siendo la mitad. Por lo tanto, esto va a ser 0.5 kilo ohms. Igual los invito a que hagan el cálculo, como lo vimos en la clase anterior, para que validen este resultado. De esta manera, nuestro resultado final será 10 dividido 2.5 kilo ohms, lo que daría como resultado 4 miliamperios. Muy bien, ya tenemos entonces la corriente que circula en este circuito, pero aún nos queda pendiente saber cuáles son las que están corriendo, sobre todo en esta resistencia, que es la que nos interesaba saber desde un inicio. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, en el manual, nos piden calcular los voltajes que están pasando por esta resistencia. Entonces realmente es nuestra resistencia de interés. Siendo así, y reescribiendo el circuito como quedaría, lo voy a reescribir acá.
con las resistencias aparte, ¿cierto? Como si no hubiera un paralelo. Así sería el circuito, ¿cierto? Con el cortocircuito que hayamos planteado o supuesto al inicio. Quedaría de esta manera. 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, este es 2 kilo ohms y estos son 10 voltios. Quiere decir ahora que nosotros ya conocemos esta corriente de acá, esta es la corriente I1, pero no conocemos esta corriente, ni tampoco conocemos esta corriente que es I3 y esta es I2. Por lo tanto, nuestro objetivo es calcular esta corriente, y para ellos la clase anterior vimos un concepto que nos puede ayudar bastante, que es divisor de corrientes. Para ello, yo quiero calcular la corriente 2, pues necesito conocer la corriente principal o la que está alimentando el circuito, que es la corriente I1, la que ya calculamos, por las resistencias adicionales, es correcto, no la de interés, sino las otras resistencias que están en paralelo a este sistema. Como solamente hay uno, pues termina siendo 1 kilo ohm, que sería esta resistencia R3. Sobre, ahora sí viene la resistencia de mi interés, que es esta, la R2. Coloco acá que es 1 kilo ohm, ¿cierto? Más esa resistencia equivalente que tenemos acá. En este caso pues es 1 kilo ohm también. ¿Listo? Así que esto vendría siendo 4 miliamperios. 4 miliamperios multiplicado por 1 kilo ohm dividido 2 kilo ohm. Por lo tanto, esta corriente I2 terminaría siendo 2 miliamperios. Bien, vamos en la mitad del ejercicio. Ya sabemos qué es lo que proporciona a nuestro sistema el power supply o la fuente de poder B1 de 10 voltios. Ahora necesitamos saber qué es lo que hace la B2, ¿no es así? Para ello, entonces ahora cortocircuitamos esta fuente de poder, reescribimos nuestro circuito acá, ¿cierto? Bueno, de hecho, perdón, arranqué mal. Así debería ser. Esto ya queda un cortocircuito. Viene nuestra resistencia. Viene otra resistencia acá. Y viene acá la otra resistencia, la R3. Esta es nuestra fuente B2, que es de 20 voltios. R2 que es de 1 kilo ohm. R3 es de 1 kilo ohm. Y este es de 2 kilo ohm. Ahora nosotros vamos a calcular entonces la corriente que está circulando por acá. Vamos a llamarla I3. ¿Listo? I3 se puede calcular por simple ley de Ohm, ¿cierto? 20 voltios. Que se divide la impedancia. En este caso tendríamos 1 kilo ohm. Estoy haciendo alusión a esta resistencia de acá, más el equivalente entre estas dos resistencias. 1 kilo ohm con 2 kilo ohms. En ese caso terminaría siendo 2 dividido 3, ¿cierto? 2 kilo ohm dividido 3 kilo ohms. Que eso me debería terminar dando 0.67
kilo ohms. Por lo tanto, la I3 es igual a 20 dividido 1.67 kilo ohms, lo que daría 11.98. Perdón, 11,98 miliamperios. Observen que yo con las aproximaciones trato de utilizar el criterio de las aproximaciones decimales. Sugiero que hagan lo mismo. Máximo trabajen con 2 decimales. Hay clases en eléctrica donde les van a exigir hasta 4 decimales, así que tengan muy claro eso. Es mejor que lo debatan primero con el profesor para que no les vaya a pasar en exámenes. Pero mi recomendación, siempre trabajen con 2 decimales. Yo los del tercer decimal en adelante pues aplico el criterio de los decimales, que si el rango es del número de 0 a 4, mantengo el mismo valor. Si es de 5 a 9, paso al siguiente valor. Por ejemplo, acá era 0.666666, es decir que el siguiente decimal acá, como era 6, pues entonces si lo voy a cortar, terminaría siendo 7 el decimal anterior. Espero haberme hecho entender con ello. Si no lo podemos hablar mejor en clase y se los explico más en detalle. Listo. Ya tenemos entonces la corriente principal, la I3. Ahora queremos saber nuevamente cuál es esta corriente de acá. Para ello, nuevamente aplicamos el criterio de divisor de corrientes. Así que tengo I2 es igual a la corriente principal, que en este caso sería I3, por la resistencia o las que no son de mi interés, en este caso sería la de 2 kilo ohms, dividido la resistencia de mi interés, que es 1 kilo ohm, más la equivalente, ¿cierto? En este caso, y reitero, la de 2 kilo ohms. Como no hay más resistencias en paralelo, pues simplemente la de 2 kilo ohms. Así que esta I2 termina siendo igual a, vamos a hacer la operación, 11.98 por 2 dividido 3 kilo ohms. En total me daría 7.98 miliamperios. Así que como resultado final yo tendría que I2 total es igual, anteriormente nos había dado 2 miliamperios más 7.98 miliamperios. Si quieren, para recortar problemas, es cierto, vamos a aproximar lo que es 8 miliamperios. 8 miliamperios. Por lo tanto, pues esto va a ser igual a 10 miliamperios. Esa sería la corriente real I2. Y con esto básicamente resolviste el circuito y el problema, porque ya puedes saber cuánto voltaje hay en esta resistencia con ambos power supply. Bien, eso es lo que estábamos haciendo en el laboratorio en cuanto a los procedimientos para poder resolver ese laboratorio. Por último, la proporcionalidad habla acerca de cómo podemos relacionar nuestras variables. Observen lo siguiente, acá nosotros tenemos la relación de cómo podemos obtener, ¿cierto? La corriente I1 por simple ley de Ohm. Conocemos un voltaje, el valor de la resistencia lo tenemos, así que podemos calcular la corriente. Esta relación con estas variables es realmente de proporcionalidad. ¿Qué ocurre si nosotros dejamos nuestra resistencia como valor fijo? Que es este caso, ¿cierto? Tenemos 3 kilo ohms y solamente alteramos el voltaje, es decir, el power supply. Pues el valor de corriente va a incrementarse o va a bajar dependiendo de qué voltaje estemos utilizando. Si lo subimos o lo
trabajamos, es decir, va a haber una proporcionalidad, ¿cierto?, entre corriente y voltaje. Si representaríamos esto en una gráfica, nos va a dar una recta prácticamente, una ecuación de la recta. Ese es el principio de proporcionalidad y es algo que se puede ver con estos circuitos resistivos, es decir, las componentes solamente son componentes reales, y es por eso que nosotros vamos a ver este concepto de proporcionalidad. Es el ejemplo más simple, sobre todo para lo que estamos trabajando en el laboratorio. Bueno, muchachos, gracias por la atención. Espero verlos el martes.